Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Luis Juan López Barreiro. Me da mucho gusto estar aquí con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días. Hola, buenos días, bien, bien, muy contenta de estar aquí. Y bueno, con el día de hoy estamos aquí para presentarles una charla eh, conmemorando el Día Internacional de la Luz, una charla que hemos preparado en Iluminet con Pau, que se llama La luz natural en la historia de la arquitectura. Este tema es un tema que nos apasiona, a todos los que les guste la historia, les guste obviamente la arquitectura y la luz, lo van a disfrutar muchísimo. Y la preparamos con Paulina, que ella es historiadora, como así ingresó a la redacción de nosotros, y desde ese perfil nos ha siempre traído pues mucho conocimiento y muchos datos y mucha academia, ¿no? De toda esta parte. Les voy a contar un poquito de quién es Pau, brevemente, antes de empezar esta charla, que espero la disfruten mucho. Paulina Marín es egresada de la carrera en Historia por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con especialidad en divulgación de la historia y estudios también en diseño gráfico, y además es experta en diseño de videojuegos. Hace de un poco de todo, ¿no? En temas de iluminación, además de trabajar de cerca lo relacionado con la historia, también escribe sobre cielos oscuros, sobre medio ambiente, sobre luz en museografía, luz y patrimonio, entre muchos otros temas. Pues los dejo con Paulina. Les recuerdo que al final podemos tener algunas preguntas y respuestas, y pues está abierto el chat. Estamos en Facebook Live y en YouTube y en todas las otras redes de Iluminet. Y pues adelante, Pau. Te escuchamos con mucho gusto. Ok, pues muchas gracias por la invitación, la verdad me emociona mucho estar aquí y espero que esta charla les sea de su agrado y que aprendan muchísimo. Bueno, para empezar voy a presentar rápidamente la agenda, que está dividida en 3 módulos, que los nombré así: cuando la luz toca las manos, que es prácticamente esta primera interacción totalmente práctica, totalmente técnica con la luz; luego cuando la luz toca la mente, que fue la evolución que salió a partir de esta interacción tan práctica y se empezó a reflexionar sobre la luz, qué era, de dónde venía, qué significaba; y finalmente cuando la luz toca la piedra, que es este proceso de ya tenemos la luz, la parte técnica, ya tenemos la parte filosófica, bueno, ahora vamos a hacerla tangible a través de edificios. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de historia general. No se espanten, o a lo mejor un poquito. Y bueno, antes de comenzar, creo necesario hacer una breve anotación. Hablar de historia universal así a secas puede convertirse en algo muy ambiguo, porque además de que se pueden tener en las manos más de 10.000 años por analizar, también tenemos el hecho de que cada continente y cada región posee su propia cronología. Esto sin contar si se habla de sus aspectos socioculturales, políticos, económicos o religiosos. Aquí tengo una línea del tiempo donde se cubre cada continente, entonces hablar de historia general puede ser un poco tramposillo, pero para términos de esta charla y para poder entender mejor lo que les voy a contar, vamos a utilizar una más simple, que está dividido en estos tiempos: la prehistoria, que fue hasta la invención de la escritura; la historia antigua, que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente; la Edad Media, que termina con el descubrimiento de América; la Edad Moderna, que termina con la Revolución Francesa; y bueno, la contemporánea ya nos queda mucho más cerca. Y el tiempo en el que nosotros nos vamos a mover es en finales de la prehistoria y principios de la Edad Moderna, para que sepan más o menos dónde nos movemos, si es un poco complejo recordar las clases de historia. Entonces, vamos a empezar cuando la luz toca las manos, su uso práctico en las primeras construcciones occidentales. Entonces, si hacemos un brinco a la Edad de Piedra, a finales del Mesolítico, a principios del Neolítico, tenemos que el vínculo más práctico con la luz era tan simple como el momento del día se relacionaba con aprovechar y realizar actividades para mantenerse con vida. En ese sentido, la luz del día representaba la vida y el conocimiento del entorno, en contraposición con la noche, que al no ser capaces ni ser conscientes de qué había en su entorno, implicaba un potencial peligro. Por lo tanto, era un momento donde debían resguardarse. Entonces tenemos el día, significaba vida, conocimiento, porque era el momento donde podían comer, cazar, recolectar, convivir. Y la noche era el momento de que, al no poder ver literal lo que había en su entorno, si había algún depredador, si había algún peligro, era el momento del reposo y del resguardo. Y hay hipótesis que dicen que este cambio, esta evolución y este reconocimiento que nuestro organismo tuvo entre el día y la noche
hizo que evolucionara nuestro organismo con lo que conocemos como el ciclo circadiano, que es el que regula cómo nuestro organismo funciona con la luz del día, que se encuentra más activo, que tiene que estar más alerta, con la noche, que es el organismo dice, oigan, ya déjenme descansar, no me pongan luz blanca, ¿no? Entonces hay estudios que refieren esto, que su origen se basa desde los primeros hombres, los primeros tiempos del Neolítico, de ahí se han vinculado. Entonces, tenemos que esta percepción de patrones predecibles del día y la noche llevó que los primeros hombres, que eran cazadores-recolectores, pasaran a ser agricultores sedentarios. Y en esto fueron los primeros pasos para que se volvieran una organización social cada vez más compleja. Entonces, nada más por mencionar un ejemplo, hay un asentamiento en la frontera con Turquía, en el sudeste de Turquía, frontera con Siria, que se llama Göbekli Tepe, que han calculado que tiene una antigüedad de 9.000 a 7.500 a.C. Para darme a entender un poquito mejor, esta es una línea del tiempo. Nosotros estamos aquí en el 2022, estas construcciones están alrededor de hasta acá. Si calculamos que la vida de una persona es alrededor de 80 años y antes era menos, solo traten de imaginar cuántas generaciones de personas hubo antes para llegar a estos tiempos donde se construyeron. Y bueno, se considera, se ha estudiado que fueron levantados por grupos de cazadores-recolectores, todavía no era esta gente sedentaria, y todavía al día de hoy no está claro qué es. Algunos dicen que era a lo mejor un centro de culto, otros dicen que eran unas casas comunitarias. Realmente no hay una conclusión de qué pudo ser, solo está datado, y el hecho de que no hay entierros ni hay evidencia de agricultura, bueno, esto define que justamente eran todavía cazadores. Y bueno, aquí todavía no hablo directamente de la luz, pero en el que viene sí. Esta es la Torre de Jericó, que la calculan que fue construida alrededor de 8.000 años antes de Cristo. Está ubicado en Palestina, al norte del Mar Muerto, tiene una altura de 8.5 metros de alto y 9 metros de diámetro en la base. Y se dice que pudo ser una fortificación, centro ritual, un sistema anti-inundaciones o como un símbolo de poder. Ya como en el medio, ya entrando en estudios, le han bautizado como el primer rascacielos del mundo, un rascacielos de 8 metros. Pero bueno, ya era como una interacción diferente con la luz, porque también se ha analizado que bien podría haber sido un observatorio, porque la entrada de la luz, si no es exactamente recta, sí hay un ejercicio, sí hay un intento de que entrara la luz de una forma que no solo era para que entrara la luz y se pudiera observar. Entonces, aquí hace más de 8.000 años ya empieza a ver esta luz como que puede ser algo más allá de solo para ver, ¿no? Y bueno, por la entrada superior se han generado hipótesis para su uso astronómico, como acabo de mencionar. Y tenemos aquí otro ejemplo, que es el Dolmen de Soto, que está ubicado en Huelva, España. Es un dolmen de corredor largo, como se puede observar, porque es un corredor a la entrada bastante largo hasta el centro de la construcción, que mide alrededor de 60 metros de diámetro. Este se considera que fue un santuario donde se veneraba a los difuntos. Y aquí se empieza a ver aún más esta interacción con el sol un poco más dedicada, más lenta, más reflexiva, porque está orientado de este a oeste, siguiendo el recorrido del sol. Y en equinoccio, la entrada de la luz entra al centro de la cámara. Igual aquí se ha estudiado que este culto a los difuntos era que cuando llegaba el equinoccio, la luz atravesaba la puerta hasta el centro y era una manera de que la gente fallecida, los ancestros, regresaran a la vida, ¿no? Era como estos primeros pruebas de que creían que la luz representaba vida y había un más allá. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte, cuando la luz toca la mente, la noción filosófica, astronómica y teológica. Entonces, una de las representaciones más maravillosas, más estudiadas y más extensas sobre la luz, sobre el sol, es sobre el Antiguo Egipto. Como dato extra, en los egipcios en ese momento no se decían a sí mismos egipcios, se les definía como Kemet. Entonces, aquí tenemos al dios Ra, que estaba representado con una cabeza de halcón y arriba con el disco solar, que literal representaba el sol. Ellos creían que Ra estaba sobre una barca y la barca cruzaba el cielo. Entonces, a ellos, al estar tan cerca del río Nilo, pues obviamente tenían interacción con barcos, con
este tipo de transportes, y ellos imaginaban que en efecto entonces también el sol, su dios, utilizaba lo mismo. Entonces el recorrido de Ra iba por todo el cielo, en la noche entraba al Duat, que era el inframundo para los egipcios, y ahí tenía que enfrentarse con Apophis, que era el dios o la representación del caos. Aquí en la imagen tengo 3 representaciones del sol, que era el de la mañana, el del mediodía y el del anochecer, que es Jepri con cabeza de escarabajo, Ra con cabeza de halcón y Gnum con cabeza de carnero. Y bueno, en la imagen de abajo podemos ver a Gnum como está entrando al Duat para enfrentarse con Apophis cada noche, y en la mañana volver a renacer como este sol que representaba la vida. Entonces, un poema precioso de aproximadamente 1540 a.C. es un himno a la gloria de Ra, que está escrito en el libro de los muertos, así lo conocemos, pero realmente la traducción del libro de los muertos significa libro de la salida del día. De nuevo, esta necesidad de la luz, esta importancia del sol para los egipcios fue primordial. Entonces, para leerlo, dice: Salve, oh Ra, tu belleza alegra mis ojos y tus rayos dan luz a mi cuerpo en la tierra. La paz se expande por los vastos cielos cuando navegas en tu barca celeste. He aquí que el viento impulsa las velas y regocija tu corazón. Entonces, este es un poema dedicado a Ra, entre muchísimos. Esto apenas es una fracción de todo lo que se ha hablado de él. Y bueno, es solo una pequeña parte. Y continuando con Egipto, hubo un cambio muy importante en la ideología y en la organización política y social en Egipto en un momento, que fue cuando entró el faraón Ajenatón, que él quiso cambiar, lo voy a resumir muchísimo, él de tener todo un panteón de muchísimos dioses, él dijo: no, vamos a volvernos monoteístas, vamos simplemente a venerar a un dios que va a ser el sol, pero se va a llamar Atón. Entonces aquí, si en algún momento se encuentran con imágenes o documentales o cualquier representación de alguna película de estas figuras egipcias delgadas y panzonas que parecen extraterrestres, no son extraterrestres, solo representan un cambio muy importante en la ideología política, que él dijo: no, conmigo todo va a ser distinto, vamos a hacer dibujos panzones. Obviamente es más complejo, pero para entendernos aquí. Y en la imagen está Ajenatón con sus hijos y su esposa, y arriba está Atón, que de nuevo es el cielo, pero con otro nombre que sigue siendo Ra, pero no es Ra. Y bueno. Continuando en el tiempo y en el espacio, nos vamos a la antigua Grecia, que era conocida en su momento como la Hélade o Helas, como aquí está escrito, y aquí el culto al sol también fue muy importante. Aquí tenemos al dios Helios en su ahora carroza, como les dije, si los egipcios eran una barca, aquí era una carroza porque era el medio donde se movían y lo que interpretaban, que traía sus 4 corceles y de nuevo cruzaba el cielo. Aquí con los griegos hay una cosa muy curiosa. A veces está Helios como dios del sol, a veces está Apolo, a veces son el mismo o separados, pero siempre están como de la manita. Entonces, aquí hay un himno que está dedicado a Helios, que dice: terrible es la mirada que hay en sus ojos bajo el auro yelmo, y brillantes los rayos que irradian esplendorosamente de él. Hermosos son la veste de fina labor que luce en torno a su cuerpo al soplo de los vientos, y bajo el yugo, sus sementales, cuando al detener el carro de áureo yugo y los corceles, los lleva inefable al océano a través del cielo. Aquí, en cuanto a Grecia, no sé si han escuchado el Coloso de Rodas, que era una de las antiguas maravillas del mundo. Muchas veces se ha imaginado que es así, que estaba el puerto de Rodas y estaba la construcción, cada una en un lado su pie, y crecía. Bueno, iba hacia arriba. Pero para lograr esta construcción se ha calculado que la estatua debería de medir como 300 metros, lo que realmente para ese entonces hubiera sido imposible. Entonces se considera que era más o menos así. Estaba solo de un lado del puerto y no mediría más de 30, 40 metros. Entonces, continuando, en todo el mundo hay un culto al sol de cajón. Ninguna región, ningún país, ningún pueblo lo omitió, porque al final, de nuevo, el sol daba vida, el sol daba cosecha, daba alimento, daba todo, pues algo importante debía significar. Por mencionar otros ejemplos, está Surya para el hinduismo, el sol Invictus para los romanos, Amaterasu para el shintoísmo, el carruaje de Trumhol para los nórdicos, Tonatiuh para los mexicas, Cristo para el cristianismo, Inti, Anjawu para los Igbo, Shamash para los sumerios, y bueno, prácticamente en todo el mundo, en cualquier lugar donde hubiera una civilización, había una reflexión sobre lo que implicaba el sol y lo que el sol les daba a las personas, que significaba vida.
Entonces, ya para esta tercera parte, cuando la luz toca la piedra, la arquitectura como expresión tangible de sus creencias, tengo aquí unos ejemplos, de nuevo con Egipto. El templo de Karnak durante el solsticio cruza justamente a través de los muros. También en el templo de Abu Simbel, que es dedicado a Ramsés II, en las fechas de coronación y muerte de Ramsés, justamente el sol atraviesa y le da en su rostro, ¿no? Así de importante era Ramsés. Y su uso técnico, su uso práctico en cualquiera de los templos donde uno entre y haya una entrada de luz. Aquí puse de ejemplo el templo de Abidos, que es simplemente para ver a su interior. Avanzando, ahora con los romanos, aquí pongo el ejemplo de un impluvium de una casa en Pompeya. El impluvium era para juntar, recolectar agua de la lluvia y también para tener entrada de luz natural que bañaba toda la parte de esta sala. Esta sala era como el lobby. Entonces, pues no era necesario que de día tuvieran luz porque realmente bañaba bastante bien las paredes a su interior. Y del otro lado tenemos un ejemplo de un corredor subterráneo del anfiteatro de Pozzuoli, donde de nuevo, si se va a aprovechar, o sea, se tiene que aprovechar la luz del sol para que poner antorchas, pues nada más es diseñar de tal manera que la luz entre y se pueda ver. Y un ejemplo que a todos los arquitectos les fascina y que siempre es como muy representativo de lo que es la luz natural y los alcances que puede tener es el Panteón de Adriano, a veces conocido como de Agripa, pero eso fue por un error de fechas y por un error de derechos de autor. De este podemos decir que su diámetro total es de 44 metros, su óculo, que es la entrada de arriba, mide 9 metros de diámetro. No posee armadura de acero en su interior, lo que lo hace muy impresionante. Al día de hoy cualquier construcción pues obviamente necesita tener su esqueleto, no lo tiene. Y la altura hasta el óculo y el diámetro del círculo interior son exactamente lo mismo, que incluso se puede meter una esfera exacta al interior. Imagínense la capacidad técnica para poder diseñar esto. Y bueno, de nuevo, un brinco muy grande en el tiempo, pero a lo mejor no tan lejos de donde estábamos antes, es la Basílica de San Pedro, donde solo la nave central y el transepto están iluminados por ventanas y claraboyas. Y eso tiene una intención. Ya con la llegada del cristianismo, Cristo era, como es la frase, era el camino, entonces era importante que de alguna manera los feligreses que entraran en estas iglesias sintieran en la parte física, cómo la luz era a través de ese pasillo para entrar hasta el altar y no necesariamente a los lados. Entonces, no era un diseño de iluminación como lo conocemos ahora, pero verdaderamente había una intención de que la luz funcionara para las personas de acuerdo a un discurso. Y aquí pongo los ejemplos, puse unos cuadros, uno de 1656 y el otro de 1858, porque en las fotos actuales pues ya hay luminarias a lo largo de los pasillos y pues se puede notar más como a los lados estaba más oscuro. Y llegando en otro brinco arquitectónico a una de las máximas expresiones, yo creo que para mí, de la luz y del uso de la luz y de los colores, es en la arquitectura gótica. Como para dar algunos ejemplos, se caracteriza por la altura y la ligereza de sus muros. Y también tenía una función didáctica. De nuevo, este diseño de iluminación, que no era diseño de iluminación, pero sí lo era para educar el catecismo de manera visual al pueblo. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo era analfabeta, entonces tenía que ser muy visual, y en estos vitrales contaban el evangelio, entonces era más fácil que pudieran saber qué decía la Biblia, cuáles eran las enseñanzas de Jesús, sin necesariamente leer. Y bueno, el diseño de espacios para que la luz generase sensaciones específicas en la gente. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, antes de llegar a eso, el que incursionó con esta teoría artística y arquitectónica fue el abad Suger. Él, en uno de sus tratados, menciona esto sobre la luz y los colores. Dice: el encanto de las piedras de múltiples colores me distrae de las preocupaciones externas, y una meditación me induce a reflexionar y me traslada de lo material a lo inmaterial. Creo encontrarme en alguna extraña región del universo que no existe en absoluto, ni en la faz de la tierra, ni en la pureza del cielo, y creo poder, por la gracia de Dios, ser transportado de este mundo inferior a ese mundo superior. Yo creo que estas palabras del abad
transmiten muy bien lo que las personas al estar en Notre Dame o en frente del ábside de Saint-Pierre pueden experimentar, ¿no? Es una función de la luz totalmente profunda a través de los colores, que como él lo menciona, es la parte más, ¿cómo se puede decir?, más intangible, se vuelve tangible a través de las sensaciones del cuerpo, y en este caso de la luz. Pasándonos a otra idiosincrasia totalmente, nos vamos al Islam, que también tiene toda una teoría muy amplia sobre su relación con la luz, que bueno, la luz era la manifestación física de lo divino. Las estructuras en forma de estrella se asocian con el Shamsé y el vínculo simbólico de su luz. Entonces, donde vean un edificio o arte islámico donde se vea representado esta figura en forma de estrella que tiene piquitos o son cuadrados invertidos, representa el sol. Y el concepto de unidad es muy importante para el Islam, entonces ningún elemento debe destacar sobre otro. Si uno entra a una mezquita, obviamente todo va a llamarle la atención, pero mantienen mucho una geometría muy específica para que todo se vea igual. Todo es hermoso, pero todo es igual. No llama tanto la atención como con el cristianismo, que el altar es el que llama. Aquí debe de tratar de ser todo parejo. Y la importancia de la luz se ve aquí reflejado porque, partiendo entre los 99 nombres de Alá, uno de ellos es Anur, que significa la luz. Aquí tenemos Hagia Sofía, que en la parte superior hay una frase que dice: Dios, Alá, es la luz del cielo y de la tierra, y continúa. El ejemplo de su luz es como un nicho en donde hay una lámpara. La lámpara está en un cristal, y el cristal, brillando como una estrella radiante, pareciera una perla, encendida del aceite de un bendito olivo que no es del este ni del oeste. El aceite casi da luz de sí mismo, aunque ningún fuego lo toque, luz sobre luz. Así abre uno de los capítulos, aquí se le dicen los suras, del Corán, que se llama Nur. Entonces, de nuevo, la importancia para el Islam sobre la luz es amplísimo, y esto da para un tema gigantesco, que aquí, por desgracia, tuve que resumirlo bastante, y de hecho cada ejemplo que dice podría extender bastante, pero bueno, aquí fue bastante conciso. Acá, cruzando el océano, también hay muchísimos ejemplos sobre la interacción de la luz en los edificios, en la arquitectura. Por mencionar apenas algunos ejemplos, está el observatorio en Xochicalco, en Morelos, está también el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, y el templo de las 7 muñecas en Chaltún. Entonces, también se ve toda una cultura de búsqueda del sol, de relacionarse con él, que interactúan con los edificios, y de nuevo, es amplísimo el tema también de esta parte del mundo. Y aquí pues menciono solo un par de ejemplos, que el año pasado aquí en México, el Día Internacional de la Luz se cruzó justamente con la entrada del sol en el Observatorio de Xochicalco. Entonces, pues recordando que hace un año andaban por allá, y que es un efecto increíble porque entra directamente. Y bueno, ya haciendo un salto muy brusco, casi de parkour en el tiempo y en el espacio, si hablamos de arquitectura más contemporánea, arquitectura actual, ejemplos de luz natural va a haber muchísimos. Y el discurso se mantiene y a la vez ha cambiado. Es una situación muy curiosa, porque ya se sabe la importancia de la luz natural, que no es solo por la parte religiosa, la parte filosófica, también es importante para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, para generar un ambiente específico en los espacios. Entonces, un ejemplo muy bello es el de Peter Zumthor, que aquí lo tenemos, que es la capilla Bruder Klaus. Y él habla muchísimo sobre la luz natural. Saqué aquí un pequeño fragmento, que él dice: quiero pensar sobre la luz artificial que luce en mis edificios, en nuestras ciudades y paisajes, y me sorprendo retornando de nuevo como un enamorado al objeto de mi admiración. La luz que cae desde la lejanía sobre un sinfín de cuerpos, estructuras y formas que brillan en esa luz. La luz que viene fuera de la tierra hace que pueda ver el aire. Y continúa. Entonces, ya no se habla tan de esta profundidad, que si el Dios, que si la profundidad de los sentidos con la luz y los colores. Sin embargo, los arquitectos al día de hoy siguen teniendo a la luz natural con una gran importancia, porque lo sepan o no, se siente hasta en el propio cuerpo la
influencia que tiene sobre nosotros, sobre nuestro ciclo circadiano, sobre la parte estética y la parte bella de construir un edificio. Entonces, la luz natural, la luz del sol siempre está presente, queramos o no. Más bien queremos porque al final es la que sigue manteniendo con vida al planeta. Y bueno, para cerrar, analizamos el origen simbólico de la luz natural sobre la arquitectura. Cada cultura interpretó la luz con base en su propio contexto y en su entorno cotidiano, como lo mencioné con Egipto, que en su momento usaron barcas, luego se hicieron carrozas y dependiendo de la cultura eran distintos objetos. Observar con detenimiento los ciclos del sol permitió que la civilización evolucionara en lo práctico, en lo filosófico y en lo creativo. Y bueno, finalmente, al día de hoy se sigue resignificando la luz del sol y así como hace miles de años se le observa, se le calcula y se utiliza en la vida cotidiana. Y ya como última reflexión, y esta es como la conclusión a la que quiero que lleguen las personas que nos están viendo, es ¿dónde estamos como diseñadores de iluminación, como ingenieros, científicos o humanistas frente a la luz del sol? Ahí me gustaría mucho que si hay algunas palabras que quieran compartir, ya sea arquitectos, diseñadores, sobre cómo trabajan con la luz del sol, si trabajan con ella, si no lo han hecho, si quieren experimentar, o sea, ¿cuál es su relación con el sol a partir de este momento o a lo largo de su vida y su carrera? Y pues con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Ahora abrimos como una sección de preguntas por si tienen alguna. Y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Pau. Realmente lo disfruté mucho. Y sí, adelante, estamos atentos a sus preguntas que nos ponen en el foro, en el chat tanto de Facebook. Y yo, mientras van llegando unas preguntas, me gustaría hacer una primero, ¿no? Y tú, Paulina, ¿dónde estás ante el sol, pero desde tu lado de historiadora y escritora de Illuminet? Y además, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo se generó el hablar de esto? Bueno, como historiadora, ahora sí que es como disfruté mucho preparar esta presentación. Al final, como historiador, uno se dedica a partir de la escritura, donde ya hay fuentes, donde se puede trabajar. La prehistoria ya está un poquito más alejada de la materia, sin embargo, siempre es muy divertido, muy enriquecedor irme a ver qué tanto atrás se puede rastrear. Y bueno, esta cuestión, mientras más se conoce, más se valora, y a partir de esa valoración se toman mejores decisiones, se toman mejores acciones. Yo creo que para eso sirve este tipo de espacios, sirve conocer la historia, ¿no? Porque no es solo que suene bonito, ¡ay!, está entretenido, ¿no? O sea, tiene un valor intrínseco que muchas veces no nos damos cuenta, que es esto, de tomar mejores decisiones. Y en cuanto a mi gusto personal por la luz natural, en lo personal ha sido como curioso porque en la universidad, pues sí, todo lo que mencioné lo veíamos, pero yo lo veía como parte del contexto artístico, sociocultural, no necesariamente como esa interacción con la arquitectura. Realmente lo comprendí de otra forma ahora que estoy aquí, y particularmente cuando estuve trabajando el artículo sobre iluminación de gótica. Por cierto, otra cosilla que luego muchas veces me llegan a preguntar cuando saco este tema, la confusión con lo gótico vampiresco nace a partir de la confusión con la narrativa gótica que se da hasta el siglo XVIII, pero es porque se dio en Alemania, no tiene mayor relación, porque al final la arquitectura gótica lo que brilla es la luz, los espacios amplios, que muchas veces uno cree que es muy a la Drácula, entonces es como un pequeño dato curioso. Pero bueno, regresando, cuando estaba haciendo el artículo sobre iluminación en el gótico y iluminación en el Islam, me di cuenta de esta relevancia que tiene la luz y que ha tenido siempre, pero donde verdaderamente me dio fue cuando hice el artículo del brutalismo. A mí realmente el brutalismo no me gustaba para nada, pero cuando empecé a analizar dónde viene y cómo es la interacción con la luz, fue como, ahora me fijo, ¿no? Si voy, la última vez que pasé por el Auditorio Nacional me di cuenta y dije, la luz. Entonces, desde que estoy aquí, la luz se ve desde otra forma. Y pues eso, mi relación con la luz del sol cambió drásticamente desde que la puedo ver a partir de la arquitectura, porque es totalmente otro acercamiento y se disfruta y se comprende el espacio de otra forma. Entonces, esa sería como mi respuesta. Ay, pues muchísimas gracias, Pau. Siempre es muy padre escucharte. Yo les recomiendo que
También busquen las diferentes notas de Pau de historia dentro de Iluminet, estas las que comentó, porque escribe de muchas otras cosas, también notas de producto y etcétera, pero toda esta parte que tiene Paulina dentro de Iluminet es súper interesante y la pueden seguir viendo ahí. Y pues muchas gracias, Pau. Creo que fue una plática ideal para seguir conmemorando este Día Internacional de la Luz. Y vamos a seguir con este tema en el podcast de Iluminar Todas Luces, que en donde Paulina también vamos a seguir ahondando de este tema porque creo que lo vamos a dialogar ahí mejor con todo el resto del equipo. Y ahorita pues seguimos con preguntas, ¿no? Preguntas que se están dando ahora en vivo en la misma red social y nos quedamos aquí para contestarlas. Muchas gracias y seguimos. Pues muchas gracias a ti. Nos vemos.